Bien, buenos días chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de intertegumento de la materia de histología. Bien, el intertegumento está constituido por lo que es la piel y sus anexos o apéndices. La piel a su vez se divide en dos capas, epidermis y dermis, y los apéndices vendrían a ser las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y los folículos pilosos. La piel es un órgano muy extenso que se encuentra recubriendo toda la superficie del cuerpo. Se continúa con las mucosas en la boca, la región genital, la región anal y las fosas nasales. La piel tiene múltiples funciones, entre ellas podemos mencionar la función de protección, previene los impactos mecánicos, protege el tejido de daños químicos y físicos y previene la penetración de microorganismos al interior del cuerpo. Tiene también la función de termorregulación, gracias a los abundantes vasos sanguíneos que llegan a su superficie, la función de recepción de estímulos, la sensación de presión, vibración y el tacto, la función de excreción de sustancias a través de las diferentes glándulas que se encuentran conformándola, como por ejemplo las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, y la función de absorción de sustancias, como los rayos ultravioleta que ayudan a sintetizar la vitamina D, o de ciertos fármacos que vienen en presentaciones de pomadas, etc. Bien, viendo lo que es la piel, podemos recordar que esta se constituye por dos capas principales, la epidermis, que es un epitelio estratificado plano queratinizado derivado del ectodermo, y la dermis, que es tejido conjuntivo denso irregular derivado del mesodermo. Como vemos en la imagen, entre estas dos capas se encuentran unas digitaciones, unas ondulaciones que se conocen como papilas dérmicas y crestas epidérmicas. También tenemos en la capa más profunda la hipodermis, que viene a ser tejido adiposo. No es una capa de la piel, ¿ok? Es una capa de tejido adiposo que se encuentra igualmente recubriendo todo el cuerpo. La piel de distintas zonas del cuerpo puede variar en diferentes aspectos. Por ejemplo, la piel de las palmas de las manos y de las plantas de los pies tiende a ser más gruesa que la piel del resto del cuerpo, como por ejemplo mencionar la piel de los párpados. También existen zonas de la piel que tienen más presencia de pelos que otras, como por ejemplo la zona de las cejas. Y también existen ciertas regiones de la piel que tienden a secretar más sustancias, quizá un poco más de sudor que otras. Estudiando la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, vemos que esta tiene un grosor aproximadamente de 0,07 a 0,12 milímetros. Como vemos en la imagen, es toda la parte fucsia bien teñida, con abundantes células y que se puede dividir en 5 zonas morfológicamente diferentes y a su vez está constituido por 4 tipos celulares. Estos 4 tipos celulares vienen a ser los queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. Los queratinocitos son el grupo celular más abundante de la epidermis y van a ir teniendo diferencias morfológicas que nos van a permitir dividir la epidermis en 5 zonas, que vendrían a ser el estrato córneo, estrato lúcido, estrato granuloso, estrato espinoso y estrato germinativo o basal. Estudiando estas zonas, vamos a iniciar por la capa más profunda de la epidermis, que vendría a ser el estrato germinativo o basal.
Esta está constituida principalmente por células cúbicas, acilíndricas bajas, mitóticamente activas. Es decir, que estas se van a ir dividiendo para dar a más queratinocitos que van a ir yendo hacia la superficie y modificándose para darnos todos estos estratos que vamos a estudiar. A su vez, en este estrato germinativo se van distribuyendo otros tipos celulares de la epidermis, como los melanocitos y las células de Merkel. Estas células cilíndricas bajas del estrato basal tienen en su citoplasma abundantes filamentos intermedios de queratina, que se conocen como tonofilamentos. Estos tonofilamentos se encuentran dispuestos de manera lateral, es decir, en toda la región lateral de la célula. Bien, el estrato espinoso es el que le sigue más superficialmente al estrato basal. Como vemos en la imagen, está constituido por células más grandes, redondas, apoliédricas, que presentan ciertas prolongaciones como espinas. Por eso es su nombre, estrato espinoso. Al igual que las células del estrato basal, estas células poliédricas también se encuentran activas mitóticamente y esta mitosis va a verse estimulada por el factor de crecimiento epidérmico y la interleucina 1, y a su vez puede verse inhibida por el factor de crecimiento transformador. Al igual que las células del estrato basal, las células del estrato espinoso contienen en su citoplasma tonofilamentos dispuestos de forma radial, que se rodean de una sustancia conocida como queratoyalina, que es una sustancia precursora de la queratina. Este complejo, esta unión de los tonofilamentos con la queratoyalina va a dar lugar a estructuras que se conocen como tonofibrillas. El estrato granuloso es un estrato delgado constituido por 3 a 4 capas de células que tiene en su interior, en su citoplasma, la presencia de abundantes gránulos de queratoyalina. Además de los gránulos de queratoyalina, las células que se encuentran en el estrato espinoso tienen otros gránulos en su interior que van a secretar una sustancia acuosa impermeable que van a ir a rodear a todas las células que componen este estrato. Esto con el fin de proporcionar a cada célula una capa que impida que le lleguen nutrientes, por lo que estas células van a entrar en apoptosis, es decir, una muerte celular programada. Van a ir destruyendo todo su contenido interior en su citoplasma, sus orgánulos, a excepción de los gránulos de queratoyalina. El estrato lúcido, que es el que le sigue al estrato granuloso, es una capa celular clara y homogénea que se encuentra solamente presente en la piel gruesa, es decir, piel de las palmas de las manos y plantas de los pies. Las células en esta capa ya no presentan orgánulos. Si recordamos, en el estrato granuloso ingresaron en una muerte celular que se conoce como apoptosis y solamente tienen en su citoplasma la presencia de queratina. Por último, el estrato córneo. Este está constituido por células queratinizadas planas que no tienen núcleo ni ningún orgánulo y poseen un citoplasma engrosado gracias a la presencia de las proteínas prolina, involucrina y loricrina que refuerzan esta membrana para dar lugar a una cubierta celular cornificada. Esta cubierta celular cornificada posteriormente va a ir como descamándose y así las células más superficiales van a ir perdiéndose y las más profundas van a ir emergiendo a medida que se van diferenciando. Acá tenemos una imagen histológica en la que podemos ver todas estas capas que se diferencian quizá un poco por la tinción que captan.
El estrato germinativo se diferencia del espinoso por la forma de sus células. Ahí vemos el estrato espinoso con células planas, poliédricas, con ciertas proyecciones como espinas. El estrato granuloso, delgado, con abundante tinción. El estrato lúcido, en el que ya no se diferencia ningún núcleo. Y el estrato córneo, en el que ya no hay núcleos para nada y ya se empiezan a formar esas escamas que mencionábamos. Va perdiendo la forma como de células individuales. Sin embargo, no tenemos que olvidar que estas células no queratinocíticas, que estos queratinocitos de la epidermis no están solas. Dijimos que habían otros grupos celulares, como por ejemplo las células de Langerhans, que constituyen un 2 a 4% de las células que componen la epidermis. Como vemos en la imagen, son células que se encuentran dispuestas entre los queratinocitos y presentan proyecciones citoplasmáticas. Ahí tenemos en la imagen estas células de Langerhans. Por lo general se encuentran dispuestas en el estrato espinoso de la epidermis, se sintetizan en la médula ósea y contienen en su interior gránulos de Birbeck que le van a ayudar a realizar su función fagocítica. Es decir, las células de Langerhans son células fagocíticas de la epidermis. Otro grupo celular que podemos encontrar en la epidermis son las células de Merkel, que vienen a ser células que van a entrar en contacto con nervios sensitivos mielinizados. Esto para funcionar como mecanorreceptores, es decir, perciben la presión mecánica y a través de los nervios sensitivos en los que entran en contacto, formando un complejo de célula de Merkel neurita, envían esta información hacia los centros de control encefálicos. Estas células de Merkel se encuentran dispuestas en el estrato basal de la epidermis. Los melanocitos, otro grupo celular de la epidermis, se encuentran dispuestos al igual que los anteriores en el estrato basal de la epidermis, y van evolucionando, es decir, inicialmente son melanoblastos que se diferencian a premelanocitos y por último constituyen los melanocitos. Como vemos en la imagen, son células con un núcleo central o aperiférico ovalado que presentan abundantes prolongaciones citoplasmáticas. Estas prolongaciones citoplasmáticas del melanocito van a salir desde el estrato basal de la epidermis hacia el estrato espinoso para entrar en contacto con los queratinocitos. Esto para formar la unidad melánica epidérmica y liberar los melanosomas hacia el estrato espinoso. Los melanosomas son como bolsitas, vesículas que contienen el pigmento melanina. Estos melanosomas van a ingresar a los queratinocitos del estrato espinoso y van a rodear su núcleo para protegerlo de las radiaciones ultravioletas, además de obviamente liberar el pigmento en su interior. Acá tenemos una imagen en la que podemos ver algunos tipos celulares de la epidermis. Tenemos los melanocitos y las células de Merkel en el estrato basal, las células de Langerhans en el estrato espinoso y pues los queratinocitos que constituyen casi toda la epidermis, pero con distintas presentaciones morfológicas. Ahora vamos a ver la segunda capa de la piel, que viene a ser la dermis, constituida por tejido conjuntivo denso y regular. Esta dermis a su vez se subdivide en una dermis papilar y una dermis reticular. Vemos lo que es la dermis papilar. Como todo tejido conjuntivo está compuesto por fibras de colágeno, principalmente 3,7, fibras elásticas y células fijas del tejido conjuntivo, como ser los macrófagos, los fibroblastos, células plasmáticas, etc.
Acá, como vemos en la imagen, también desembocan los vasos sanguíneos y tenemos también la presencia de corpúsculos de Meissner y bulbos terminales de Krauss. Los corpúsculos de Meissner son receptores nerviosos que perciben las deformaciones de la piel y los bulbos terminales de Krauss igual son receptores que se cree que perciben los cambios de temperatura de la piel. La capa reticular de la dermis igualmente es un tejido conjuntivo que está conformado por fibras de colágeno, fibras elásticas y células de tejido conjuntivo. En este caso, el número celular es menor que en la dermis papilar, es decir, hay menos células en la capa reticular de la dermis que en la capa papilar. A su vez, a este nivel nacen las glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y folículos pilosos, y también se pueden encontrar células musculares que pueden estar asociadas a los folículos pilosos para cumplir la función de piloerección y dar eso que conocemos como piel de gallina, que es cuando los pelitos ahí se paran de los vellitos del cuerpo, de los brazos, etc. Al igual que en la capa papilar de la dermis, en la capa reticular se encuentran distintos receptores, como ser los corpúsculos de Pacini, que nos ayudan a percibir los cambios de presión y la sensación vibratoria, los corpúsculos de Ruffini, que ayudan a percibir la tensión, y igualmente que en la anterior capa los bulbos terminales de Krauss, que como ya mencionamos, se cree que ayudan a percibir los cambios de temperatura. Ahora vamos a ver lo que son los anexos de la piel, que vendrían a ser las glándulas. Estas glándulas pueden ser las glándulas sudoríparas o las glándulas sebáceas. Las glándulas sudoríparas se encuentran en dos presentaciones: las glándulas ecrinas o las glándulas apócrinas. Las glándulas sudoríparas ecrinas son las que se encuentran localizadas en todo el cuerpo, como vemos en la imagen. Son glándulas tubulares contorneadas simples constituidas por epitelio cúbico simple. Estas células cúbicas pueden ser de tres tipos: pueden ser células claras, células oscuras o células mioepiteliales. Las células claras son aquellas que liberan una secreción acuosa. Las células oscuras son las que revisten la luz y tienen una forma como de cono invertido. Y las células mioepiteliales pues presentan un sistema de contracción un sistema contráctil, constituido por actina y miosina, que van a estimular la secreción de las células claras. Como vemos en la imagen, estas glándulas sudoríparas ecrinas presentan un conducto excretor que atraviesa todo el espesor de la piel para liberar su producto de secreción a la superficie. Ahora vemos las glándulas sudoríparas apócrinas. Estas glándulas no se encuentran en todo el cuerpo, al contrario de las anteriores, se encuentran solamente en el área de la axila, la areola del pezón y la región anal. Además, también podríamos mencionar las glándulas de cerumen de los oídos y las glándulas de Moll de los párpados. Al contrario que en las glándulas ecrinas, como podemos ver en la imagen, estas glándulas sudoríparas apócrinas no tienen un conducto excretor que liberen su contenido a la superficie de la piel directamente. Estas se abren a los conductos de los folículos pilosos para, a través de este conducto, llegar a la superficie de la piel. Estas glándulas apócrinas están constituidas principalmente por células planas acúbicas. Mencionando un aspecto más de las glándulas sudoríparas apócrinas, estas, cuando liberen su producto de secreción a la superficie,
en estas áreas van a entrar en contacto con las bacterias, lo que va a dar lugar a un mal olor muy característico de estas zonas. Bien, las glándulas sebáceas, como vemos en la imagen, al igual que las glándulas sudoríparas apócrinas, no tienen un conducto excretor que les permita liberar su producto de secreción directamente en la superficie de la piel. Estas glándulas sebáceas se unen al conducto del folículo piloso para liberar su producto de secreción, que vendría a ser el sebo, una sustancia que es una mezcla oleosa y cerosa de colesterol y triglicéridos que va a ayudar a mantener la elasticidad de la piel. Estas glándulas sebáceas están localizadas por todo el cuerpo, excepto en las palmas de las manos y las plantas de los pies, y tienen una estructura acinar. Es decir, como vemos en la imagen, existen unas células basales que vendrían a ser entre planas a cúbicas que rodean toda la periferia, y en el centro se encuentran unas células redondas, poliédricas, con núcleos pequeños, centrales y abundantes gotitas de lípidos en su citoplasma para poder sintetizar el sebo que van a secretar posteriormente. Bien, por último, vamos a ver los pelos. Los pelos son estructuras queratinizadas filamentosas que se proyectan desde la superficie de la piel. Existen dos tipos: los pelos vellosos, que vienen a ser blandos, finos, cortos y pálidos, y los pelos terminales, que vienen a ser gruesos, grandes, largos y oscuros, como los del cuero cabelludo y las cejas. Los folículos pilosos se originan en invaginaciones de la epidermis que invaden la dermis y la hipodermis o ambas. Están rodeados por tejido conjuntivo fibroso perteneciente a la dermis. Una gruesa membrana basal, la membrana vítrea, separa la dermis del epitelio del folículo piloso. La raíz del pelo y la papila dérmica van a constituir lo que se conoce como bulbo piloso. Como vemos, la papila dérmica está constituida por vasos sanguíneos y la raíz del pelo viene a estar constituida por la matriz. La matriz es una masa de células madre que representa el crecimiento del pelo, es decir, estas células van a ir dividiéndose, diferenciándose para dar lugar al crecimiento del pelo. Tenemos en la parte más superficial el tallo y las distintas células que constituyen el pelo, que vendrían a dividirse en capas, desde la más profunda a la más superficial, la médula, la corteza y la cutícula del pelo. A medida que las células de la matriz proliferan y se diferencian, se desplazan a la superficie de la piel para desarrollar el tallo del pelo. Bien, con esto concluimos el tema de intertegumento.